America's place in the world at several points in his speech, acknowledging recent splits between the US and the rest of the international community. In Europe, the view that America is part of what has gone wrong in our world, rather than a force to help us make it right, has become all too common. Yes, there have been differences between America and Europe. No doubt there will be differences in the future. But the burdens of global citizenship continue to bind us together. A change of leadership in Washington will not lift this burden. In this new century, Americans and Europeans alike will be required to do more, not less. Partnership and cooperation among nations is not a choice. It is the only way, the one way, to protect our common security and advance our common humanity. Gracias. Ahora sí la luz. Gracias. O sea, estamos conociendo un poco la perspectiva del presidente y cómo él habla de una aldea global. Lo mismo, el mismo término, globalización, nuevo orden mundial, etc. Todo esto para que veamos que la Biblia se va a cumplir y que dice que estos tienen un mismo propósito, va a llegar un momento y entregarán su poder y su autoridad al papado, o sea, a la bestia. Porque ya están los bloques económicos, por ejemplo, Europa tiene el euro, Estados Unidos tiene América, o sea, tiene el Amero que lo van a sacar, y tiene Canadá, México y Estados Unidos. Se van a formar bloques en todo el mundo, bloques económicos. Ya se está formando el bloque asiático. O sea, va a llegar un momento en que todo está unido. Ustedes ven cómo Estados Unidos, la crisis que tuvo, le afectaba a todo el mundo. Ustedes pueden ver cómo hace unos días atrás, China, Inglaterra, la Unión Soviética pidiendo un nuevo orden mundial. ¿Cómo es posible? El vicepresidente de Obama hablando de un nuevo orden mundial. Porque se están poniendo las partes del rompecabezas. Y ya le iba a hablar del chip, pero ahí muestran que con un escáner a usted, no con la huella digital, sino que ahora con un escáner de su cara, tiene unos puntos, le hacen unos puntos en la computadora y con ese punto lo identifican. Y usted va a ser identificado en cualquier parte del mundo. In other words, basically messages being typed into the subconscious constantly. Do the right thing, do what's required of you, be a good citizen, don't disobey the law. Well, this slug would love to make you do what's required of you and cram you in a supermax prison. Our prison population's jumped to 6.5 million in the last 2 years. Now they're talking about robots controlling us and implanting the entire population with microchips. Or you're for Al-Qaeda. Oh, we're crazy. We're making it up. They'd never peddle microchips, would they? Something has to change, though. They have to find a better way to identify the bad guys, or the rest of us are going to stay home and watch the world go by on television. But we need some system for permanently identifying safe people. Most of us are never going to blow anything up, and there's got to be something better than one of these photo IDs, a tattoo somewhere maybe. The Saudis used an American device to scan the eyes of travelers. I wouldn't mind having something planted permanently in my arm that would identify me. If we don't do something, people are going to stop flying. If they stop flying, and I don't... But you just implied we're with Al-Qaeda if we don't take the microchip. We have a Florida family who are really pioneers in a brave new world. They have volunteered to be the first ever to have microchip identification devices implanted into their body. After 9/11, I was really concerned with the security of my family. Top CFR Lieutenant Diane Sawyer for 8 minutes sat there in a sickening fashion with this poor, pathetic family as they discussed how they were all taking microchips because they believed in America and wanted to stop the terrorists. Ladies and gentlemen, this is something out of a science fiction horror movie. They're taking chips because they stand with the mother government. I'm living in Nazi Germany Twilight Zone. Now politicians are announcing that they want to get chipped. Strategic defense. Optical identification. Voice verification. Jason Taylor, defensive end, Miami Dolphins. Clearance granted.
You're a star. You're a professional football player. You're getting scanned. It's not just children getting brainwashed on cartoons. It's everywhere. This is the prison grid, turning the whole world into a cashless control system. I have read the federal documents, the total plan to force us into these compact cities. You absolutely must resist the thumb scans, the face scans, the retina scans, cameras that can recognize you and scan your face against a billion faces in a single second. Everything, no food, no water, no houses, no jobs, no nothing without it. They're actually announcing it. They're going to put it in place, and you are the terrorist. You've already heard them say it. Gun owners, Christians, conservatives, libertarians, liberals, anybody that doesn't go along with global New World Order tyranny will be watched, will be controlled, will be tracked. The New World Order gang has a reason. Pero ahí muestran que con un escáner a usted, no con la huella digital, sino que ahora con un escáner de su cara, tiene unos puntos, le hacen unos puntos en la computadora y con ese punto lo identifican. Y usted va a ser identificado en cualquier parte del mundo, por medio de los GPS, por la implantación de bajo la piel, por debajo, ya en el metro de Santiago, está hablando mucho de eso de por debajo. En los bancos, por ejemplo, en los bancos, usted ahora, en vez de poner una tarjeta, pone su huella dactilar. Porque todo eso tiene que ver con esto. ¿Y para qué hablar del código de barra? Que la base que tiene es 666. O sea, vamos a estar limitados al máximo. Y si usted no cede en sus principios, en sus valores en favor de lo general, va a tener que sufrir las consecuencias. Y ahí entonces nuestra fe va a ser probada. Va a ser absolutamente probada. Ya es probada día tras día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos con pequeñas cosas. ¿Qué será que si no somos fieles a las pequeñas cosas con el Señor Jesús, qué será cuando vengan pruebas mayores? En donde esté en riesgo nuestra vida, nuestros niños, o nuestro trabajo, o el hambre, qué sé yo, todo eso. ¿Qué será entonces? Por eso tiene que ser un cristianismo vivo. No podemos estar en la misma condición. Porque el tiempo no se detiene, el tiempo está avanzando. Y ya hemos visto algunas de las cosas que están sucediendo. Ojalá que el Espíritu de Dios pueda obrar en cada uno de nuestros corazones. Y hacernos entender en la altura de los tiempos que estamos viviendo y acercarnos más que nunca al Señor Jesús, porque Él murió por nosotros, se dio enteramente por nosotros. ¿Cómo entonces nosotros nos dan la vida por Cristo? Aunque como a Daniel se levante una imagen que el rey diga tienen que adorarla, el día domingo tienen que adorarlo, y se mantuvieron de todos los de todo ese imperio mundial solamente 3 personas. ¿Y qué pasó con los otros judíos? Si no eran solamente Sadrán, Mesach y Abednego los únicos judíos que no adoraron la estatua. O sea, ellos no la adoraron, pero ¿dónde están los otros judíos? La adoraron también. Y ellos guardaron el sábado. O sea, la prueba que viene es difícil. Consagrémonos, hermanos, más que nunca al Señor Jesús. Que Dios le bendiga grandemente.